Bienvenidos un día a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy prepúrense porque les traigo una noticia que sinceramente me ha dejado boquiabierta y su copyright que a ustedes también copyright Una noticia que como dice el título nadie esperaba. Y involucra a nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Asu que si son fanáticos de esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador, y listos para enterarse de todo, no se muevan de au. Pero antes de empezar con esta bomba, como siempre, los invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Y por supuesto du copyright genme un me gusta si tan emocionados como yo por esta noticia. Vamos, que no les cuesta nada y a mí me ayuda un monto superíndice 3N. Bueno, ahora dejando atrás las formalidades, vamos directo al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas queridas y shippeadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en Erkenci Kwai era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Incluso después copyright de que la serie terminó superíndice 3, los rumores de un posible romance entre ellos no cesaron. Pero la verdad es que aunque muchos lo deseábamos con todas nuestras fuerzas, nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente. Ambos siguieron sus caminos profesionales por separado y poco a poco, la ilusión superíndice 3N de verlos juntos en la vida real se fue desvaneciendo. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos en Italia, incluso mudu se ayu, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turcúa. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda que por cierto fue todo un evento en Turcúa y que vimos hasta el ese mínimo detalle. Sin embargo, como ya sabemos, ese matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Hace relativamente poco, Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, dejando a muchos sorprendidos y, para ser sincera, a otros tantos con una más menos a esperanza de que algo pudiera pasar con Can. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis amores. Porque aunque muchos pensábamos que la historia entre Can y Demet era cosa del pasado, parece ser que el destino tenía otros planes. Y no estoy hablando de una reconciliación superíndice 3N amorosa, al menos no todavía. Lo que les voy a contar es algo mucho sorprendente y en mi opinión superíndice 3N, aún emocionante. Prepúrense porque aquí viene la bomba. Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo. Lo que oyen. Después copyright de aún más menos os de rumores y especulaciones, finalmente se ha confirmado que ambos protagonizaron una nueva serie juntos. Su copyright que en este momento deben estar tan emocionados como yo, que voy a respirar hondo y tratar de explicarles todo lo que su copyright hasta ahora. La serie cuyo título aún no se ha revelado, será producida por una importante productora turca y se espera que comience a grabarse en los superíndice 3 meses. La trama, según lo que se ha filtrado, será una comedia romántica, muy al estilo de Erkenci Kwai, pero con una historia completamente nueva y personajes diferentes. Al parecer Can y Demet interpretaron a dos personas que se conocen por casualidad y a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Ahora su copyright que muchos se estaru preguntando superíndice 3 ¿mo fue posible que Can y Demet aceptaran trabajar juntos después copyright de tanto tiempo y con toda la historia que hay entre ellos. Y la verdad es que yo también copyright me lo pregunto copyright. Pero según fuentes cercanas a ambos actores, parece ser que los dos han madurado mucho en los últimos aún más menos o si dispuestos a dejar cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado. Además ambos son conscientes del gran impacto que tuvieron como pareja en Erkenci Kwai, y saben que esta nueva serie será una oportunidad única para volver a conectar con sus fans y demostrar su talento como actores. Por supuesto, esta noticia ha generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos fans fu superíndice 3 ricos y no pueden esperar a ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Otros en cambio se muestran escu copyright ticos y temen que esta nueva serie no es tu copyright a la altura de Erkenci Kwai. Y también copyright hay quienes más menos han con que esta nueva colaboración superíndice 3N sea el inicio de una reconciliación superíndice 3N amorosa entre Can y Demet.
Sinceramente, yo no me atrevo a descartar esa posibilidad por completo. Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del amor. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir van a trabajar juntos de nuevo y eso, en sí mismo, es una noticia increíble. Una noticia que nos demuestra que a veces, los sueños más menos se hacen realidad y que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo lo que podríamos esperar de esta nueva serie. Teniendo en cuenta el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, es muy probable que los productores apuesten por una superíndice 3 mula similar, es decir, una comedia romántica ligera, divertida y con una química palpable entre los protagonistas. Pero al mismo tiempo, también copyright es importante que la serie tenga su propia identidad y que no sea simplemente una copia de Erkenci Kwai. Para ello será fundamental que los guionistas desarrollen una historia original, con personajes complejos y situaciones inesperadas. También copyright será crucial la elección superíndice 3N del director, ya que será el encargado de crear la atmósfera superíndice 3 esfera adecuada y de guiar a Can y Demet en sus interpretaciones. En este sentido, será ideal que contaran con un director experimentado en comedias románticas y que tenga una buena conexión superíndice 3N con ambos actores. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la música. La banda sonora de Erkenci Kwai fue un con diéresis copyright sito rotundo y contribuye superíndice 3 en gran medida a crear la atmósfera superíndice 3 esfera música de la serie. Por lo tanto, será fundamental que la nueva serie cuente con una banda sonora igual de cuidada y que incluya canciones pegadizas y románticas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario y la copyright tica de la serie. El estilo de Can y Demet en Erkenci Kwai marcó superíndice 3 tendencia y muchos fans intentaron imitar sus looks. Por lo tanto, será importante que los más menosadores de vestuario creen un estilo moderno, elegante y que refleje la personalidad de los personajes. En definitiva, esta nueva serie de Can Yaman y Demet Özdemir tiene todos los ingredientes para convertirse en un con diéresis copyright sito. Pero al mismo tiempo, también copyright tiene una gran responsabilidad, ya que deberá estar a la altura de las expectativas de los fans y superar el listo superíndice 3N que dejó superíndice 3 Erkenci Kwai. Yo por mi parte estoy muy emocionada y no puedo esperar a ver el resultado final. Estoy segura de que Can y Demet nos sorprenderán con sus interpretaciones y que esta nueva serie nos hará reír, llorar y sobre todo, suspirar de amor. Ahora, para ir terminando, quiero recordarles brevemente los puntos clave de este vídeo. Primero, la noticia bomba. Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Segundo, la serie será una comedia romántica al estilo de Erkenci Kwai, pero con una historia completamente nueva. Y tercero, esta nueva colaboración superíndice 3N ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans y se espera que sea un con diéresis copyright sito rotundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Agradezco de corazón superíndice 3N que me hayan acompañado más menosado hasta el final y que sigan apoyando este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué copyright esperan de esta nueva serie? Du copyright genme sus comentarios abajo, que los estaré copyright leyendo todos. Y por último pero no menos importante los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de esta bomba, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco. Y ahora a expandir la bomba, asterisco asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque esto no es todo, mis chismosos favoritos. La cosa no termina aquí. Después de soltarles esta tremenda noticia, me he dedicado a investigar un poquito más, a remover cielo y tierra, como buena detective de farándula que soy, para traerles detalles aún más jugosos. Y créanme, hay tela para cortar. Para empezar, hablemos de la productora detrás de esta nueva aventura.
Se trata de Ayapim, una casa productora reconocida por su impecable trabajo y por llevar a la pantalla grandes éxitos como Karasevda y Medcezir. Esto, mis amores, es una garantía de calidad. Significa que no estamos hablando de un proyecto cualquiera, sino de una producción ambiciosa, con altos estándares y una inversión considerable. Prepárense para sets espectaculares, vestuario de ensueño y una fotografía que les va a quitar el aliento. Y hablando de ambición, me enteré de que la productora está buscando locaciones exóticas para algunas escenas. Se rumora que podrían filmar en Capadocia, con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos, o incluso en algún rincón paradisíaco de la costa turquesa. Imaginen a Can y Demet protagonizando escenas románticas en esos escenarios de postal. Sería un sueño hecho realidad. Pero eso no es todo. También me han llegado rumores sobre el posible elenco secundario. Aún no hay nombres confirmados, pero se habla de que podrían participar algunos de los actores más populares de Turquía. Esto le daría aún más peso a la serie y atraería a un público aún más amplio. Ahora, volviendo al tema de la trama, les tengo más detalles. Aunque se mantiene el secreto a voces, parece que la historia girará en torno a dos mundos completamente diferentes. Can interpretaría a un exitoso arquitecto, acostumbrado al lujo y a la vida social de la alta sociedad. Demet, por su parte, encarnaría a una joven emprendedora, con un espíritu libre y un estilo de vida bohemio. Imaginen el choque de culturas. Las situaciones cómicas y los momentos románticos estarían garantizados. Además, me han dicho que la serie explorará temas como la superación personal, la importancia de seguir tus sueños y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Así que no solo será una comedia romántica ligera, sino también una historia con un mensaje inspirador. Y hablando de inspiración, ¿sabían que los guionistas se han inspirado en algunas de las comedias románticas más exitosas de Hollywood para crear la trama de esta serie? Me han hablado de referencias a Cuando Harry conoció a Sally, Un lugar llamado Notting Hill, y El diario de Bridget Jones. Esto significa que la serie tendrá un toque internacional y apelará a un público global. Pero, ojo, no se trata de una simple copia. Los guionistas han sabido adaptar estas referencias al contexto turco, creando una historia original y auténtica, que refleje la cultura y las costumbres del país. Así que prepárense para una mezcla explosiva de humor, romance y tradición. Ahora hablemos del factor Erkencikus. Es inevitable que esta nueva serie sea comparada con la que catapultó a Can y Demet a la fama. Y la verdad es que los productores son conscientes de ello. Por eso han decidido mantener algunos elementos que funcionaron muy bien en Erkencikus, como el humor ligero, las situaciones románticas y la química palpable entre los protagonistas. Pero al mismo tiempo quieren evitar caer en la repetición. Por eso han apostado por una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama más compleja. Quieren sorprender al público y demostrar que Can y Demet son capaces de brillar en roles diferentes. Y hablando de brillar, me han dicho que Can y Demet están muy entusiasmados con este nuevo proyecto. Ambos han madurado mucho como actores en los últimos años y están ansiosos por demostrar su talento en una serie más ambiciosa y desafiante. Están dispuestos a darlo todo para que esta serie sea un éxito. De hecho, me enteré de que Can está tomando clases de turco para perfeccionar su acento y Demet está trabajando con un coach para desarrollar su personaje. Esto demuestra el compromiso que tienen con este proyecto. Ahora, volviendo al tema de la controversia en las redes sociales, les quiero dar mi opinión personal. Entiendo que algunos fans sean escépticos y teman que esta nueva serie no esté a la altura de Erkencikus. Pero creo que es importante darles una oportunidad a Can y Demet. Ambos son actores talentosos y han demostrado que son capaces de sorprender al público. Además, creo que es injusto juzgar una serie antes de que se estrene. Hay que esperar a ver el resultado final antes de emitir un juicio. Y confío en que Can y Demet nos demostrarán que esta nueva serie vale la pena. Y en cuanto a la posibilidad de una reconciliación amorosa entre Can y Demet, creo que es algo que solo el tiempo dirá. No me atrevo a hacer predicciones, pero sí creo que esta nueva colaboración podría reavivar la chispa entre ellos. Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del amor. Pero independientemente de lo que pase en su vida personal, lo importante es que Can y Demet están dispuestos a trabajar juntos y a brindarnos una serie de calidad. Y eso es lo que realmente importa.
Así que, mis amores, prepárense para una nueva ola de emociones, risas y suspiros. La nueva serie de Can Yaman y Demet Özdemir está a punto de llegar y promete ser un verdadero bombazo. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les tengo una última exclusiva. Me han dicho que la productora está planeando un evento especial para presentar la serie al público. Se rumora que podrían organizar una alfombra roja con la presencia de Can y Demet, así como de otros actores famosos. Imaginen la emoción. Sería una oportunidad única para ver a nuestros ídolos de cerca. Así que, mis chismosos favoritos, manténganse atentos a este canal, porque les estaré trayendo todas las novedades sobre esta nueva serie. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero la farándula turca nuestra adicción.